estás a punto de ver una manifestación gloriosa del poder de Dios en ese problema. existe amor si tú no estás aquí junto a mí. No habría razón para vivir sin tu presencia. ¿Qué podríamos hacer sin tu presencia? Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. No hay un norte, un camino en que pueda yo seguir. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. No hay un norte, un camino en que pueda yo seguir. No existe amor si tú no estás aquí junto a mí. No habrá razón para vivir sin tu presencia. ¿Qué podríamos hacer sin tu presencia? Todo sería tan vacío. Sin ti, Jesús, la vida no tiene sentido. No hay un norte, un camino en que pueda yo seguir. Hablarles acerca de la vida viviendo en lo sobrenatural. ¿Alguien quiere mudarse a lo sobrenatural? Yo quiero que usted hoy salga de aquí cansado de vivir una vida tan natural. La vida natural es levantarse, comer, acostarse, levantarse, comer. Y la vida natural es 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. La vida natural no te lleva a una experiencia mayor y mejor. Y escúcheme, lamentablemente muchos cristianos, muchos creyentes, aún teniendo una palabra sobrenatural, prefieren siempre vivir en lo natural. Y yo hoy quiero desafiar a esta iglesia para que entremos en una dimensión sobrenatural. ¿Cuál es la dimensión sobrenatural? Aquella que habla la Biblia, que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Dios siempre va más allá de nuestras expectativas. Dice la Biblia en Efesios 4. Efesios 4 versículo 10. El mismo que también descendió, este también subió por encima de todos los cielos. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otras palabras, la vida de Jesús nunca fue una vida natural. Es más, todo lo que hay en la Biblia es sobrenatural. Nada de lo que está en la Biblia es natural. Usted tiene que entrar en lo sobrenatural para poder vivir y entender lo que dice la Biblia. Porque Dios no se mueve en lo natural, Dios se mueve en lo sobrenatural. Ahora, sobrenatural es una palabra compuesta. La palabra sobre quiere decir por encima de. Sobre, por encima de. Y natural tiene que ver con el sistema donde vivimos.
Sobrenatural quiere decir entonces estar arriba de los problemas, arriba de la enfermedad, arriba de todos los fracasos que el mundo quiere presentar. Dios siempre te va a poner por encima de cualquier circunstancia. El que vive en lo natural siempre vivirá enredado en los problemas de esta vida. El que vive en lo natural nunca va a encontrar una salida a situaciones difíciles. Todo el que entra en lo sobrenatural deja de vivir por vista y empieza a vivir por fe. Empieza a vivir de lo que Dios ha dicho. Lamentablemente mucha gente lee lo que Dios dice, oye lo que Dios dice, pero no cree lo que Dios dice. Entonces tú no eres más que alguien que vive en lo natural, que sencillamente lee lo sobrenatural, pero no cree lo sobrenatural. O sea, para Dios todo es posible. Para Dios no hay limitantes, porque Dios no se limita a lo natural. Dios siempre está por encima de lo natural. A Dios no lo limita tiempo, espacio. A Dios no lo limita nada, porque Dios siempre está por encima de las cosas naturales. Y tú puedes entrar en una vida sobrenatural si tú quieres. Si tú quieres. Oh, gloria a Jesús. Yo sé que tal vez voy a sentir cierta resistencia con la gente que le cuesta creer en lo sobrenatural. Pero escúcheme, Dios es un Dios de lo sobrenatural. Lea conmigo, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, verso 4. Entonces dice, cuando los naturales, cuando los carnales vieron la víbora que colgaba en la mano de Pablo, se decían uno al otro, ciertamente este hombre es un loco, es un homicida. La víbora le está colgando en la mano, lo está mordiendo, una víbora totalmente venenosa. Y dice la Biblia, este hombre es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. En otras palabras, ellos venían de un naufragio. Ellos venían de un naufragio. Cuando estaban en el barco, Pablo les dijo a todos, tranquilo, ninguno de nosotros se va a morir. El barco se va a hundir, el barco se va a destruir, pero nosotros vamos a vivir. La gente pensaron rápidamente, dijeron, ¿cómo es posible? Si el barco se hunde, nos ahogamos. Porque lo que nos mantiene vivo es el barco, que mientras el barco esté arriba del mar, nosotros vivimos. El asunto es que Pablo no dependía del barco que flotara. Pablo dependía del Dios que lo sostenía a él. Entonces dice la Biblia que después que sobrevivieron del naufragio, llegaron a una isla. Estando en la isla tenían mucho frío, empezaron a hacer un fuego. Mientras estaban agarrando leña o los palos para hacer el fuego, una víbora le agarró la mano a Pablo y se le guindó. Y esta gente es natural, porque la gente carnal siempre ve lo peor, siempre ve muerte, siempre ve tragedia, siempre ve fracaso. Pero la gente sobrenatural es la gente que siempre, aún en el día más oscuro, puede ver una luz de esperanza. Oh, gloria a Dios. Dígale a su vecino, no seas tan pesimista. Escúcheme, la gente pesimista siempre carga una nube negra en su cabeza. Donde se mueven en la nube negra, se mueve con ellos, porque ellos siempre andan no se puede, no tengo nada, no hay nada. Escúcheme, cámbiese de esa vida natural y carnal y múdese hoy a la vida sobrenatural de Dios. Diga, yo tengo un Dios en el cielo, y si mi Dios vive y si mi Redentor vive, yo tengo esperanzas en Él. Oh, gloria a Jesús. Lo peor es que usted pueda vivir una vida siempre negativa. Siempre pensando que no hay salida. Si hay una entrada, hay una salida. Si usted entró en un problema, entonces quiere decir que el problema tiene una puerta de entrada y tendrá también una puerta de salida. Aleluya. Póngame el próximo verso después de este que hemos leído, por favor. Dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, agarró la víbora, se la arrancó del dedo que la tenía pegada y lanzó la culebra en el fuego. Ningún daño padeció. Ningún daño padeció. Póngame el próximo verso. Y ellos estaban esperando que él se hinchase
o cayese muerto de repente. ¿Ve cómo la gente espera lo peor? La gente está esperando que lo boten del trabajo. La gente está esperando que le vaya mal. La gente está esperando que lo rapen en el examen. Escúchame, ya tú estás rapado antes que te hagan el examen. Antes de presentar el examen ya estás rapado ya. Porque ya estás esperando eso, te preparaste para eso. Pero alguien que dice, bueno, el Señor está conmigo y yo voy a salir bien de todo esto. Y esta semana que viene será una semana de victoria, de éxito, de conquista. También tendré batallas, también tendré luchas, pero en medio de todas estas cosas soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Alguien puede creerlo? Viviendo una vida sobrenatural. Le dije entonces, escúcheme, sobre significa por encima o afuera de. Y natural tiene que ver con lo físico, con la creación y con lo normal. Hay gente que dicen, yo soy un creyente normal. Pues tú no eres más que una imitación falsa y barata de creyente. Porque todo creyente que realmente cree en Cristo tiene que ser sobrenatural. Tú no puedes ser normal. Dígale a su hermano, tú eres anormal. Usted tiene que decir, yo soy un creyente que hace y cree cosas que son ilógicas a veces, que parecen que no es posible, pero en Dios todo es posible. Alguien que es anormal, alguien que anda en lo sobrenatural dice, aunque mi familia esté perdida en todo el pecado, yo sé que mi familia va a ser salva y cada uno de ellos se van a convertir a Cristo. Yo lo sé, yo lo creo y yo lo estoy esperando. Aleluya. El asunto de la provisión es que tú desarrolles en ti una seguridad de que el Dios de los cielos te va a proveer a ti. Si le da a los pájaros para que coman y para que se vistan, si hace que los lirios del campo tengan tanta hermosura, si los animales no se mueren de hambre, ¿cómo tú piensas que Dios va a dejar que tú te mueras de hambre? El Dios de los cielos es responsable con sus hijos y Él te va a proveer a ti lo que tú requieras y necesites. Aleluya. ¿Y sabe qué es esto? Tener la seguridad de que tú tienes un Padre en los cielos, que es sobrenatural, dueño del oro y de la plata. Oh, gloria a Dios. El problema de la escasez y de la pobreza no está afuera. Créame, no está afuera, está adentro. Una persona puede ser pobre adentro y siempre lo que recibe en su mano lo echa a perder. Porque dice la Biblia, el necio su riqueza la echa él mismo a perder. Oh, gloria a Dios. Si usted quiere ir a lo sobrenatural, usted tiene que empezar a pensar con mentalidad de reino, con mentalidad de reino de Dios. Escúcheme, y no le estoy hablando de que usted sea avariciento, no le estoy hablando de que usted sea vanidoso, no me malinterprete. Le estoy hablando de un principio de vida. Oh, gloria a Dios. La obediencia siempre te va a traer un gran resultado, bien sea para lo espiritual o bien sea para lo natural. Cuando tú eres obediente, tú eres bendecido por tu obediencia. Por tu obediencia. Pero es más fácil obedecer en el terreno de lo natural que obedecer en el terreno de lo sobrenatural. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ven. Cuando estaba en el barco, cuando él estaba en el mar caminando sobre el agua, y Pedro estaba en el barco y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta allá. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro en obediencia fue y se metió. Y dijo, bueno, si Jesús me está diciendo que me meta en el agua, entonces yo me meto en el agua. Y el hombre llegó y dio el primer paso. Y empezó a caminar. Y entonces cuando dio unos 2 o 3 pasos, dijo, wow, estoy caminando sobre el agua. O estoy caminando en lo sobrenatural. Pero dice la Biblia que él empezó a mirar el viento que era fuerte y empezó a ver la tempestad y la fuerza del agua y quitó su mirada de Jesús y en ese mismo instante comenzó a hundirse. Cuando se estaba hundiendo, empezó a gritar, Jesús, sálvame que perezco. Jesús viene y lo agarra y lo salva. Y me imagino que Pedro se agarró durísimo de Jesús. El asunto es que luego Jesús se lo lleva al barco
y lo pone en el barco, en la parte segura. Pedro estaba sorprendido de que había caminado en el agua. Aleluya. La enfermedad, aunque usted dice es común, toda la gente se enferma. Pero cuando usted entra en un asunto de enfermedad, usted está entrando en lo común, en lo normal y en lo natural. Pero una vez que usted entra entonces en lo sobrenatural, usted rompe esa ley de enfermedad y usted llega a un nivel donde usted puede recibir sanidad. Sanidad. La sanidad está en lo sobrenatural. La enfermedad siempre estará en el nivel de lo natural. No estoy diciendo que usted no puede enfermarse. Claro que usted puede enfermarse. Es más, usted hasta se enferma antes de tiempo. Porque usted viene y estornuda, ¡sí!, y usted dice, ¡ay, me va a dar! Y usted se anunció ya, está listo, ya lo agarró. Algunos estornudan 2 veces, ¡sí!, y dicen, ¡ay, esta es la quebrahueso! Y usted le pone tu nombre. Porque usted más bien no estornuda y dice, por las heridas de Cristo yo he sido sanado. Y si vuelve a estornudar, ¡sí!, usted dice, ¡oh! La ley de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora cualquier enfermedad en mi cuerpo, cualquier bacteria no puede dañar mi vida, porque este templo es el templo del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Pero es más fácil confesar algo natural. Es más fácil decir, ay, bueno, tengo que comprarme un remedio. Tengo que beber cebolla morada con miel y manteca de bacalao, o manteca de raya con manteca de pescado. Claro, es más fácil. Pero creo que tú puedes empezar a experimentar que Dios es un Dios que sana todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. ¿Alguien ha experimentado una vez que Dios lo ha sanado de algo? Y escúcheme, nosotros nos movemos en lo natural y nos cuesta salir de ahí. La realidad es que nos cuesta salir de ahí. Usted sabe que hay una ley física, se llama la ley de la gravedad. ¿Sabe en qué consiste la ley de la gravedad? En que todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. Pero es una ley fija de la gravedad en lo físico, en lo natural. Pero ¿en qué consiste lo sobrenatural? En romper las leyes físicas. Y escúcheme, aún cuando no es tan espiritual, el ser humano en toda su inteligencia ha podido romper la ley de la gravedad. Aun cuando se decía que las cosas se tenían que bajar por el peso y todo eso, lograron montar un avión que pesa no sé cuántos miles de toneladas. Y entonces un avión es capaz de romper la gravedad y de sostenerse arriba por un tiempo determinado y luego bajarlo cuando se requiera. Lo que quiero decirte entonces con la ley de la gravedad: la ley de la gravedad consiste en que tú zumbas algo para arriba y la tierra lo trata de alar hacia abajo. En lo mismo pasa con la vida espiritual del creyente. Cuando tú quieres intentar ir en lo sobrenatural, el mundo y lo natural va a tratar de alarte, y tú vas a empezar a no creer, vas a empezar a tener duda, vas a empezar a tener miedo, vas a empezar a tener tantas cosas que te quieren alar y tener sometido en lo natural. Pero no por eso tú tienes que dejar de intentar, porque un día vas a despegar de lo natural y te vas a encontrar en lo sobrenatural. Aleluya. La Biblia dice en Romanos, póngalo en la pantalla, Romanos 12, versículo 2. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, puede ponerle entre paréntesis: no os conforméis a este siglo, a lo natural, a lo común, a lo normal, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, no te conformes a lo natural, y entonces empieza a renovar tu mente y tu vida de forma que puedas llegar a lo sobrenatural. No os conforméis. O sea, no tenga la mente. No pienses como el mundo piensa. No juzgues como el mundo juzga. No vivas como el mundo, como este sistema dañado, corrupto. Tú tienes que empezar a entrar y a creer por lo sobrenatural. Cada semana que pasa, cada día, tú puedes vivir una experiencia de lo sobrenatural en Dios. En Dios tú puedes empezar a experimentar cosas que tal vez no has vivido, y eso es lo que hace que un evangelio de Jesucristo sea una aventura y sea emocionante para la vida de alguien que cada vez está experimentando, que cada vez está viendo el poder sobrenatural de Dios actuando sobre ellos. Aleluya. Quiero que esté aquí. Yo sé que llevarlo a lo sobrenatural a veces es tan difícil, porque es como un avión despegando. Y lo más difícil será que tú trates de entrar en lo sobrenatural. El avión hace más el esfuerzo cuando está despegando. Cuando usted se monta en el avión y usted está despegando, usted siente que el avión está como empujando hacia arriba, empujando hacia arriba. Pero llega un momento en que el avión se detiene, y aun cuando va en el mar ya apaga las turbinas y todo, y el avión anda despacito, porque ya logró subir. Lo más difícil será hacerte subir a ti, hacerte subir a creerle a Dios, a creer por lo sobrenatural. Pero cuando tú estés arriba, tú dirás: bueno, ahora me siento con gran fe y puedo creerle a Dios y puedo esperar de Dios lo mejor. Pero quiero que comiences desde ahora a subir a lo sobrenatural. Aleluya. Por la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Lo sobrenatural tiene que ver, escúcheme y óigame y míreme, lo sobrenatural tiene que ver con un mundo invisible que es real. Se llama el reino de Dios, que tú no lo puedes ver, pero aunque no lo ves, es real y está aquí y está entre nosotros. Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y el reino de Dios está entre vosotros. No porque algo tú no lo veas, no quiere decir que no exista. Claro que existe. Claro que existe. Y escúcheme, lo que te va a dar una gran victoria es que tú empieces a tener experiencia con ese mundo y con ese reino invisible que se llama el reino de Dios. La iglesia de ahora tendrá que tener experiencias con ese mundo invisible. No puede ser que tengas solo conceptos, que tengas solamente una información en tu mente, pero que no haya nada de revelación y experiencia sobre ti. ¿Cómo entramos en lo sobrenatural? ¿Cómo entramos a ese mundo invisible? Pues orando. La oración es la puerta que nos lleva a la dimensión de lo sobrenatural. La oración. Todo el que comienza a tener una vida diaria de oración, cuando una iglesia ora, cuando una iglesia entra en una dimensión de oración, se comienzan a abrir las puertas y las ventanas de lo sobrenatural. Milagros comienzan a ocurrir, sanidades comienzan a ocurrir, milagros poderosos comienzan a ser vistos dentro de un pueblo que ora, porque la oración le abre la puerta a lo sobrenatural.